Gracias, Jesús, aleluya. Quien esté vivo, que alabe a Dios en esta mañana. Gracias, Señor. Alabado tu nombre. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Amén. Segunda de Corintios 4, 14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos honra y te damos gloria. Bendecimos tu nombre porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es tu misericordia, mi Cristo. Te pido, mi Padre, que nos des fuerza, mi Señor, que nos des fortaleza. Fortalece nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu. Padre, que pongas sal en nuestros labios, Señor. Prepara los oídos y el corazón de mis hermanos, mi Padre. Solo tú sabes, mi Señor, cuándo terminaremos, Padre mío. Pero yo te pido, mi Padre, que tu fuerza y tu fortaleza nos acompañen siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Siéntese, por favor, hermano. Espero no quitarle el gozo que usted tiene en este momento con lo que vamos a predicar. Por muchos años usted ha escuchado los mensajes acerca de la resurrección de Jesucristo. Amén. Por lo menos yo lo he predicado en los últimos 15 años y nos emocionamos al escuchar del gran poder que hay en la resurrección de nuestro Señor. Y puedo citarle muchos pasajes bíblicos acerca de este tema. Si usted estuviera parado en la tumba o junto a la tumba de su ser querido, quizás usted diría o hablaría con él, aún estando muerto. ¿Sabes? Algún día nos vamos a volver a ver. Porque guardamos la esperanza de la resurrección en nuestro corazón con respecto a nuestros seres queridos. ¿Sí o no? Porque la resurrección de Jesús es la base y el fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Jesucristo, hermano, es profundamente personal. La resurrección de Jesús no debe de tomarse como un domingo más, no. Hoy es un día de victoria y de poder en nuestra vida. Así es que todo lo que usted ha escuchado, de todos los mensajes que usted ha escuchado acerca de la resurrección de Jesucristo, quiero preguntarle algo. ¿Cómo es que la resurrección de Jesús ha impactado su vida? ¿Cómo? ¿Cómo es que la resurrección de Jesús ha impactado su mentalidad, su actitud, su hablar, su forma de conducirse, su forma de expresarse? ¿Cómo es que lo ha impactado? ¿Cómo? Al pensar en el grandioso mensaje de la resurrección de Jesús, pienso yo que alguna palabra lo ha impactado a usted. Le pregunto, ¿dónde va a pasar usted la eternidad? ¿Cómo trata usted a los demás? ¿Cómo adora usted a Dios? ¿Cómo es su devocional privado, si es que usted lo tiene, para con Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es que la resurrección de Jesucristo ha cambiado para bien su vida? ¿Cómo? O quizás usted sigue siendo la misma persona que era antes de que aceptara al Señor. Quizás usted, hermano, ha adaptado a Dios a su vida y no su vida a Dios. Porque hay personas así. Hay cristianos así, que adaptan a Dios a su vida y jamás adaptan su vida a Dios. No hay renuncia, no hay sacrificio, no hay nada.
Pero los domingos se presentan acá y alaban a Dios con todo su corazón. Quiero pensar que usted es sincero. Quiero pensar que usted le ha impactado la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero pensar eso. Apostasía no es nada más volverse contra Dios. Apostasía también es estar en la iglesia y no creer en Jesucristo. También eso es apostasía. Hay gente que está en la iglesia pero no cree en el Señor, no cambia, no renuncia a nada, no está dispuesto a dejar todo lo que según algún día dejó. Por eso es que le pregunto, ¿cómo es que Dios o la resurrección de Jesucristo le ha impactado a usted? ¿Cómo? ¿Sigue usted siendo la misma persona de antes? Entonces este mensaje no es para usted. Porque si usted no está dispuesto a cambiar ni a sacrificar nada, ¿para qué se levantó a las 4 de la mañana? Usted sabía que este día era especial. Usted lo sabe. Usted sabía que este domingo era para estar por lo menos 15, 20 minutos antes. ¿Para qué? Para darle honra y gloria a Dios. Pero usted no renunció a su televisión, no renunció a su fútbol, no renunció a su película. Usted no lo hizo. Porque si usted lo hubiera hecho, usted se hubiera preparado, hermano, desde un día antes, y usted hubiera dicho, no, hoy voy a planchar mi ropa, la voy a dejar preparada, voy a lavar los trastes, voy a dejar todo, porque mañana, hoy, mi Señor resucitó y tengo que estar ahí. Un gran pensador hindú llamado Indira Gandhi dijo esto: amo a Jesucristo, pero odio a los cristianos. No sé por qué lo diría. No sé. Otro filósofo dijo, teólogo, el único cristiano que he conocido en esta tierra se llama Jesús. El único. La Escritura dice, en Hechos capítulo 2, versículo 5, no lo busque todavía, narra un hecho extraordinario. Quiero decirle que todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús después de resucitado, su vida cambió. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, su vida cambió, su forma de ser cambió, su forma de hablar cambió, su actitud cambió. Hermanos, eran otras personas. Eran otras. Mire, y estas personas que tuvieron ese encuentro con Jesús, no solamente cambiaron su forma de ser, también cambiaron, hermano, hasta su forma de hablar. También. ¿Qué pasó con usted? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha pasado? Sabemos que en los últimos días la apostasía iba a llegar a la iglesia, pero eso no es nuevo. Eso también desde el principio estaba. Pero hoy, teniendo tanta información, teniendo a nuestro alcance tantas predicaciones acerca de la resurrección, no puedo creer, hermano, que nuestra vida no cambie para bien. No lo creo. ¿Cómo? ¿Qué frustración debió haber sentido Jesús? No es posible. ¿Cómo es posible todo esto? ¿Cómo? Sí, es posible. ¿Sabe? Las personas disciplinadas y perseverantes son las que triunfan en la vida. Las que son disciplinadas. No las que a la última hora están jalando la plancha, la ropa y están lavando trastes. No. Son comunes y son corrientes, como dice la palabra. Comunes y corrientes. Pero usted no es común ni es corriente. Usted es una mujer y un hombre extraordinario. Porque Jesús fue y es extraordinario. Y si usted se dice ser su hijo, hermano, sea como es su padre. Sabemos que no somos perfectos, yo lo sé, pero sí podemos ser sus hijos. ¿Sí me estoy oyendo? Podemos ser sus hijos.
Jesús nunca demandó de los apóstoles perfección, solo demandó obediencia y creer en Él. Todas las personas, pues, que tuvieron un encuentro con Jesucristo, hermano, no fueron las mismas. En Hechos capítulo 2, cuando se narra aquel gran acontecimiento, cuando el Espíritu Santo vino y entró a aquella habitación, hermano, y todos los que estaban ahí fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo, hermano, fueron personas diferentes, ya no eran las mismas. ¿Cuántos años lleva usted de cristiano? ¿Cuántos? ¿Usted nació en cuna cristiana? ¿Usted nació en cuna cristiana? ¿Usted fue criado en el Evangelio? Pero ninguno de los que estamos aquí tenemos un año. Por lo menos llevamos 5 años y más de ser cristianos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasó? Antes éramos más celosos, antes honrábamos más nuestra fe, antes honrábamos más a nuestro Dios. Antes, hermano, hasta nuestra forma de hablar era diferente, hasta nuestra forma de actuar era diferente. Pero alguien, hermano, vino y cambió tu forma de pensar. La misma vida, las mismas circunstancias, pero para eso estamos puestos acá, para defender, hermano, el Evangelio de Jesucristo. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? ¿El mormón? ¿El testigo de Jehová? ¿El católico? No, somos nosotros, los que nos llamamos cristianos. Disciplínese. Sea un poco como el Señor es. O seamos, pues. Conozco personas acá, misma actitud. Piensan, hermano, que están por encima de la iglesia. Se creen, hermano, que son las que mandan. Aquí nadie manda. Aquí nadie está por encima de la iglesia, excepto Jesús. Nadie. Nadie. Chismes por acá, chismes por allá. Y esta lengua, como dice la palabra, hermano, puede incendiar todo un bosque. La Biblia dice, malditos chismes. Así dice la Escritura. ¿Sabe lo que causa un chisme? División. Pero todos aquellos, hermano, o aquellas, necesitan tener un encuentro con Jesucristo. Pero soy cristiano, necesitas tener un encuentro con Jesús. La Escritura dice, pues, que después del bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, hermano, ahora los discípulos ya no tenían miedo. Ahora se habían vestido de poder. Ahora, hermano, tenían en su corazón el deseo de salir y predicar la palabra de Dios. Porque estaban investidos con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe usted cuál era el tema de predicación en aquel tiempo? ¿Sabe usted cuál era? La resurrección de Jesucristo. Ese era el tema, hermano, que se predicaba en aquel tiempo. La resurrección de Jesús era el tema preferido, porque estaba fresco. Era el acontecimiento más grandioso que había pasado, que un hombre llamado Jesús el Nazareno, grande profeta en obra y en poder, hermano, había resucitado. Y el tema favorito de los apóstoles era la resurrección de Jesús. Y el impacto de la resurrección de Jesús hasta en estos días, hermano, sigue removiendo y sigue tocando corazones. Porque hay poder en la resurrección de Jesucristo. Hay poder en la resurrección del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 5, pónmelo por favor ahí. Del versículo 11, hermano, se narra algo grandioso y maravilloso. ¿Sabe? Estaba fresca la crucifixión del Señor. Y en el versículo 5 dice que en aquel tiempo por lo menos, hermano, había 15 nacionalidades de diferentes personas que vivían o moraban en Jerusalén. Algunos medos, otros persas, otros de Frigilia, otros hermanos de Jerusalén, otros de Judea, otros de, hermano, eran 15 nacionalidades diferentes que moraban y vivían en Jerusalén.
Y Pedro, hermano, mira, ponme el versículo 6. Fíjate, hermano, que ya no eran las mismas personas. Pedro ya no era la misma persona. Ahora era una persona diferente. Mira lo que dice el versículo 6. Que esta multitud se juntó y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno, le estoy hablando de las 15 nacionalidades que había ahí, les oía hablar o escuchaban, hermano, en su propia lengua, hermano, el mensaje de Pedro, el mensaje de los apóstoles. Cada uno hablaba en la propia lengua de los que estaban ahí. ¡Qué poder! Eran diferentes. Versículo 7. Dice la palabra, y estaban atónitos, y estaban ¿qué? Maravillados, diciendo, oye, ¿qué no son estos galileos? ¿Qué no son estos mexicanos? ¿Qué no son estos poblanos? Sí, entonces ¿por qué pues los escuchamos en nuestra propia lengua? ¿Que no ellos hablan español? Sí, pero entonces ¿por qué los escuchamos en nuestra propia lengua? Porque ya eran diferentes, porque habían sido impactados por la resurrección, hermano, y el bautismo del Espíritu Santo y la resurrección de Jesús. Eran otras personas. Versículo 8, hermano. Fíjate lo que dice aquí. ¿Cómo pues, dice, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Explíquenme eso. Decían, ¿cómo? No entiendo. Era una locura. Es que el Espíritu Santo es una locura. Versículo 9. Partos, medos, alamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, sigue el hermano, y otras nacionalidades que dice en el versículo 11, hermano. Escúchame bien. Muchos decían, de los que estaban ahí, cuando escuchaban hablar a los apóstoles, les decían entre ellos, ¿sabes qué? Estos están borrachos. Están borrachos. ¿Cómo es posible que están hablando en otras lenguas? Porque cuando se está borracho, como que se habla en otras lenguas. Estoy hablando de la borrachera normal y carnal. Y si están borrachos. Oh, y ahí es cuando entra Pedro. Pedro, el que había negado a Jesucristo, hermano, ahora era una persona diferente, porque le había impactado la resurrección de Jesús. Porque cuando aquellas mujeres salieron corriendo de la tumba de Jesús, hermano, y fueron y dieron las buenas nuevas a los apóstoles, dice la escritura en el libro de Juan que Pedro salió corriendo y también el otro discípulo. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero a la tumba de Jesús y comprobó que el cuerpo del maestro no estaba. Y dice la escritura que se regresaron, ¿qué? Maravillados. Se acordaron que el maestro les había dicho que al tercer día iba a resucitar. En el versículo 14 de Hechos 2, la escritura dice que ahí es cuando Pedro, hermano, entra a escena, hermano. Pedro, ya cambiado, transformado por el poder del Espíritu Santo, empieza a decir. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Oíd mis palabras, dice. Versículo 15, ponlo ahí, dice: porque estos no están ebrios como ustedes suponen, porque sabes que todavía es muy temprano para eso. Todavía es temprano. Versículo 16, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Lo demás tú lo lees en tu casa. Me quiero saltar al versículo 22. Ponme el versículo 22. Dice: no, estos no están borrachos. Y Pedro, hermano, les empieza a hablar, hermano, con un gran poder y con denuedo. Recuerda, ya estaba impactado por la resurrección de Jesucristo.
Varones israelitas se paró, hermano. Ya no le importaba ser apresado, ya no le importaba perder la vida por Jesucristo, sino que él se paró, se puso en medio, alzó la voz y dijo: oíd estas palabras. Y empieza a hablar: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así, versículo 23, dice la escritura: a este varón llamado Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, tú lo tomaste, lo prendiste, lo mataste por manos inicuas y lo crucificaste. Lo crucificaste. Versículo 24, la escritura dice: al cual Dios, dice, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que ni la muerte lo pudo retener. Porque es verdad, ni la muerte retuvo al Señor Jesucristo, porque Él es, hermano, que tiene en sus manos las llaves de la vida y de la muerte. La muerte no retuvo a Jesús, no lo retuvo. Ni la muerte retuvo a Jesucristo. Y Pedro siguió hablando y siguió hablando. ¿Y cuál fue el resultado? Ponme ahí el versículo 32. Antes de que te diga yo cuál fue el resultado de todo esto: a este Jesús, dice la Biblia, resucitó Dios. Así, ¿verdad que así dice? Resucitó Dios, de lo cual todos nosotros, todos, somos testigos. Que Jesús fue resucitado por el Padre. Somos testigos. ¿Y cuál fue el resultado de esa tremenda palabra que Pedro dio? En el versículo 37, hermano, ahí mismo de Hechos, algo sucedió maravilloso, hermano. El versículo 37 dice que toda la multitud, las 15 nacionalidades que estaban ahí representadas, dice la Biblia que se compungieron de corazón. Les dolió su corazón, se arrepintieron, o sea, les pesó en su corazón. Y le dijeron a Pedro, le preguntaron a los apóstoles: hermanos apóstoles, varones, díganos qué tenemos que hacer. Y en el versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos. Y tú sigue leyendo lo demás. Entonces, quiero entender, hermano, que la resurrección de Jesucristo me tiene que traer ¿qué? Arrepentimiento. Me tiene que tener ¿qué? Me tiene que dar ¿qué? Arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento. ¿Me estás oyendo? Tiene que haber un arrepentimiento. Si la resurrección de Jesús no te trae arrepentimiento, o no nos trae arrepentimiento, vana es nuestra fe, dice la Escritura. Vana. ¿Para qué te levantaste a las 4 de la mañana? Si es que te levantaste a las 4. ¿Para qué te levantaste a las 5? ¿Para qué? Si no hay arrepentimiento. No lo hay. ¿Sabe? Vuelvo a repetirle: todas las personas que tuvieron un encuentro con Jesús resucitado ya no fueron las mismas. Se arrepintieron. Se arrepintieron. Esto le pasó a Saulo. Usted sabe quién es Saulo. ¿Me está oyendo? Usted sabe quién fue Saulo. La Escritura dice, hermano, que Saulo fue apresado. Me voy a adelantar un poco. Y fue presentado ante el rey Agripa. O sea, que Saulo, el apóstol Pablo, pues, a causa, hermano, del gran encuentro que tuvo con Jesucristo y predicaba, hermano, la resurrección de Jesús y la defendía,
A causa de eso buscaban matarlo. Y como no buscaban motivo, o no encontraron motivo ni pretexto, hermanos, lo acusaron falsamente y fue presentado ante un hombre importantísimo, frente al rey Agripa. Ahí la escritura dice, hermano, que a Pablo se le permitió defenderse por sí mismo. Hechos capítulo 26, versículo 4 y 5. Mira lo que dice la escritura. Dice, mi vida, pues, empezó el apóstol Pablo, hermano, su defensa ante el rey Agripa, y le decía, mira, rey, te doy muchas gracias por permitirme defenderme delante de ti. Gracias. Quiero decirte, rey, que mi vida, desde mi juventud, todos estos, decía el apóstol Pablo, pueden testificarlo, viví en lo más religioso en lo más religioso de mi secta. Viví fariseo. Era fariseo. ¿Sabe usted lo que eran los fariseos? Hipócritas, mentirosos, sepulcros blanqueados. Así los llamó Jesucristo. Que públicamente alaban a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Así dice la escritura. Viví fariseo. Era radical. Era, según yo, celoso de la ley. Viví fariseo. Sí, rey Agripa. Desde mi juventud yo vivía así. Versículo 5 dice, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Wow. Versículo 9, ahí de Hechos 26. Dice la escritura, yo ciertamente, seguía el apóstol Pablo testificando ante el rey Agripa, dice, había creído mi deber, según yo, rey Agripa, había creído que era mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Versículo 10 dice, lo cual también hice en Jerusalén. Oh. Y el apóstol Pablo aquí reconoce, ¿sabes qué, rey Agripa? Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban o los mataron, yo di mi voto. Sí, rey. Yo consentía y daba yo mi voto. Versículo 11. Y aquí viene tremendo. Muchas veces, dice, castigándolos, estaba refiriendo a los cristianos, castigándolos en todas las iglesias, los forcé, los obligué a ¿qué? A blasfemar contra el nombre de Jesús. Los obligué, rey Agripa. Y enfurecido, Pablo, hermano, respiraba odio. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Sí, rey. Así era yo. Yo estaba verdaderamente enfurecido contra todo aquel o aquella que se decía ser cristiano. Y yo consentía en su muerte. Y sabes, yo los perseguía, los arrastraba, los obligaba a blasfemar, que renegaran el nombre de Jesús. Y aún yo los perseguía en ciudades extranjeras y lejanas. Oh, hermano, esto es tremendo. Mira, y en el versículo 12, aquí es donde Saulo narra algo poderoso y extraordinario. Ocupado en esto, rey, mientras iba yo persiguiendo a unos cristianos rumbo a la ciudad de Damasco, llevaba yo poderes especiales. Tenía permiso para matar, pues, licencia para matar. Y llevaba yo una comisión, llevaba yo un encargo de los principales sacerdotes, rey. Pero cuando iba yo a Damasco, oh rey Agripa, sucedió algo extraordinario,
en mi vida. Versículo 13. Mira lo que dice. Cuando iba yo pues en mi caballo, rey, así lo dice la escritura, Hechos 9. Cuando iba yo en mi caballo, acompañado con otros, rumbo a Damasco, a mediodía, sucedió algo maravilloso, extraordinario, oh rey. Yendo por el camino, vi una luz del cielo. ¿Cómo dice? Vi una luz del cielo que sobrepasaba, ¿qué? El resplandor del sol. Pues ¿cómo sería esta luz? Que sobrepasaba el resplandor del sol, rey. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual, dice la escritura, me rodeó a mí y a los que iban conmigo, rey. Si lo quieres creer, di amén. Si no lo quieres creer, pues no digas amén. Pero dice, esta luz me rodeó, como no lo sé, pero me rodeó el rey, a mí y a los que iban conmigo, rey. ¿Cómo? Yo creo que Agripa estaba embobado con el testimonio de Pablo. Versículo 14 dice: y habiendo caído todos nosotros en tierra, porque nos caímos, rey, esa luz que era más fuerte que la luz del sol nos hizo caer en tierra. Y oí una voz que me decía y me hablaba en lengua hebrea. Y me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oh, Saulo, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Oh, hermano, dura cosa es haber tú recibido al Señor Jesucristo como tu Salvador. Oh, hermano, dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. Y también dice la Escritura, mejor no me hubieras conocido. Mejor. Tendrías más pretexto. Mejor no me hubieras conocido. Pero me conociste, te alejaste, te fuiste. Y tú vas a ver cómo te voy a traer. Así como Pablo. No quiero eso contigo ni conmigo. No quiero. Porque es duro caer en las manos de un Dios vivo. Es tremendo. Se desata la lucha entre la carne y el espíritu. Tu espíritu quiere alabar a Dios, tu carne no te deja. Quieres agradar a Dios, pero las corrientes del mundo te jalan. Las cadenas te jalan. Las cadenas y los gustos de este mundo, hermano, te jalan. La carne se impone al espíritu. Wow, es tremendo esto, sí, es verdad. De veras, rey. ¿Qué le dice Jesús? Mira, Pablo, te voy a enseñar, Pablo, cuánto vas a sufrir a causa, ¿qué? De mi nombre. Pero hay gente que no quiere sufrir, no renuncia, no sacrifican nada, siguen esos mismos gustos, pasiones y deseos. Ah, mañana es domingo de resurrección. Ay, sí, el mismo mensaje. Pues no es el mismo mensaje. Que no se te acabe el gozo, hermano. No es el mismo mensaje. Aquí estoy hablando del impacto que tiene la resurrección de Jesús, o debería de tener en cada uno de nosotros ese impacto. No, rey, de verdad esa luz me rodeó. Ahora, mire lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Yo no sé a qué hora vamos a acabar, hermano, pero vamos a acabar. Hechos 9, versículo 8. Mira, dice: entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, escucha, ¿qué dice? No veía a nadie. Abrió los ojos, se secó las lágrimas, hermano, y no veía a nadie. Quedó ciego. Quedó ciego. Así que le pidió a los que iban con él: por favor, agárrenme de la mano porque no miro nada, no veo. Y le ayudaron, lo tomaron de la mano y lo metieron, ¿qué? En Damasco, a donde iba.
Iba, hermano, con gran poder. Se sentía poderoso, se sentía invencible. Su odio hacia los cristianos era más fuerte que cualquier cosa, hermano. Pero ahora entraba en Damasco ciego. ¿Me están oyendo, verdad, hermano? No se duerma. Durmió usted mucho ayer. ¿Sabe? Yo no dormí. Sé que usted me dirá, ¿y a mí qué? Porque pensaba predicar el mismo mensaje, pero no es el mismo. Si es verdad, qué impacto me ha traído estos años escuchar el mensaje de la resurrección de Jesús. Qué impacto me ha traído a mi vida. ¿Qué? Sigo siendo el mismo, sigue siendo la misma, sigue siendo el mismo y no cambias. O no cambiamos. Qué impacto, Señor. Mira, Pablo quedó ciego. Dice la Escritura que entonces Dios o Jesús le dijo a Pablo: vete a Damasco y vas a buscar la calle de la derecha, así dice la Escritura, y vas a estar ahí. Y yo he preparado un hombre, sacerdote mío, llamado Ananías. Yo lo vi en visión, y ese hombre, Pablo, Saulo, va a ir y te va a poner las manos acá. Te va a poner las manos y va a orar por ti. Jesús le dice a Ananías, el sacerdote de ahí: Ananías, levántate y ve a la calle a la derecha y vas a encontrar un hombre ciego llamado Saulo. Vas a orar por él porque él lo necesita. Y Ananías dice: a ver, espérate. ¿Sabes quién es Saulo? Como si Jesús no supiera. ¿Sabes quién es Saulo? Este hombre persigue a tu pueblo, a los cristianos, los mata, los obliga a blasfemar, y tú me estás pidiendo que vaya y ore por él. Ve, porque instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. No te duermas, hermano. Yo estoy temblando hasta, pero no, pero quizás un poco de sueño, pero no me importa. Instrumento escogido me es este. Así es que ve y ora por él. Sí, Señor. ¿Y sabes cómo llegó Ananías? Porque sabía de la fama de Saulo. ¿Sabes cómo llegó? Y le dice: hermano Saulo, ay, para aplacarlo, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás, hermano? Para aplacarlo. Pero Saulo no podía hacer nada porque estaba ciego. O sea, hermano, que la resurrección de Jesucristo me trae y me debe de traer humillación. ¿Me estás oyendo? Humillación. Arrepentimiento, humillación. Dice la Escritura, hermano, que Ananías oró por Saulo, hermano, y le cayeron escamas de los ojos, literal, escamas de los ojos. Y Saulo recobró la vista y por 3 días no comió ni bebió. ¡Guau! El hombre poderoso fue humillado por el Señor. El hombre soberbio, que creía que no conocía, o que más bien que conocía a Dios, ahora era humillado por el Señor. El que tenía credenciales para matar, ahora necesitaba permiso para predicar. Pablo, hermano, después de su conversión o después del encuentro con Jesucristo, ya no fue el mismo. Ahora Saulo, después de tener un encuentro con Jesús, el resucitado, ya no era el mismo. Por eso es que te estoy hablando del impacto de la resurrección de Jesucristo que debe de tener o debes de tener en tu vida y en mi vida. El impacto de la resurrección. Y nunca es tarde para empezar a hacer lo bueno, nunca. Te he dicho y te he predicado que el Señor no busca perfectos, no. Porque si no hubiera traído a los ángeles
para que hicieran la obra que les encomendó los apóstoles. Él no busca gente perfecta, busca gente obediente, que se equivoque de vez en cuando, pero que reconozcan que son hijos de Dios. Tú no eres perfecto, pero eres un hijo de Dios. Yo no soy perfecto, pero me considero un hijo de Dios. Y trato de honrar a mi Padre, aunque me equivoque. Trato de honrarlo y de hacer su voluntad. Trato de disciplinarme, trato de ser diferente, trato de cambiar. Y sabes, lo hago para ir de gloria en gloria en el proceso del Señor. Porque yo quiero trascender en mi ministerio, quiero hacerlo. Y quiero que conmigo ustedes también trasciendan. Quiero y deseo eso. Escúchame. Esto no es un juego. El ser cristiano no es un juego. Está de por medio tu vida eterna, tu lugar eterno. Tu salvación eterna está de por medio y está en juego. Esto no es jugar al cristianito. No. Esto, ¿sabes tú cuál es la mejor predicación que tú le puedes dar a tu vecino? Tu comportamiento, tu testimonio. Es el mejor o la mejor predicación que tú le puedes dar a tu vecino. ¿Quieres que la gente se convierta? Honra a Dios y compórtate a la altura como hijo e hija de Dios. Compórtate, o comportémonos. Amemos a Dios de corazón. Honremos su nombre. Honremos el ser llamados cristianos. Honrémoslo. Mira, de 1 de Corintios capítulo 15 versículo 4 al versículo 8, nosotros podemos negar la resurrección de Jesucristo. Pero sabes, la escritura es contundente. El apóstol Pablo, después del encuentro con Jesucristo resucitado, defendió la resurrección de Jesús hasta el último día de su vida. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 dice: y que fue sepultado. Y el apóstol dice: y que al tercer día, conforme a las escrituras, ponle por favor, síguele, y apareció a Cefas. Escucha, estamos hablando de la contundencia de la resurrección de Jesucristo. Aunque muchos y muchas lo nieguen, a veces nosotros lo negamos con nuestros hechos. Porque hay gente que te observa y nos observa, y quizás te ha llegado a decir: ¿eres cristiano? ¿Tú eres cristiano? Compórtate como cristiano. ¿Crees en la resurrección? Sí. Bueno, pues no deshonres a tu Dios. Compórtate como debe de ser. Versículo 5. Y ahí el apóstol Pablo empieza a dar una lista de todos aquellos que él tenía conocimiento, del cual Jesús se les había aparecido. Mira, dice, versículo 5, Jesús se le apareció a Cefas, y después que a los 12. Versículo 6, dice la escritura: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7, mira, dice: después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y mira cómo es que la resurrección de Jesús trae humillación. Versículo 8 dice: y al último de todos, como un abortivo, me apareció. ¿A quién? A mí. Como si yo fuera un aborto, Dios, mi Señor Jesús, tuvo la misericordia de aparecerse a mí, que me considero un abortivo. Me considero un abortivo. Me apareció a mí. Versículo 14. Mira lo que dice la escritura. Versículo 14. Y si Cristo, porque hay muchos que negamos la resurrección de Jesús,
Y no de palabra, sino con los hechos. Con los hechos. A veces vengo, a veces no vengo, me da lo mismo si mutilo el cuerpo de Cristo, me da lo mismo irme de la iglesia, me da lo mismo si van o no van. Bueno, a ti, pero a Jesús no le da lo mismo. Total, llegan tarde, puedo llegar una hora después, llegarás tú, pero yo no. Yo no. ¿Para qué te despiertas temprano? ¿Para qué? Si nadie llega temprano, sigue pensando así y tus hijos serán unos tardistas. Sigue comportándote así y tus hijos verán el ejemplo de ti. Porque el espejo de los padres, ¿quiénes son? Los hijos. Sigue pensando de esa manera mediocre. Sigue pensando, actuando de esa forma mediocre. Me vale. Hoy es resurrección. Voy a ir. Para que no digan qué. ¿Que viniste? El Señor no le interesa. Para que llenes una silla, como dicen unos hermanos. Yo creo que hay ángeles sentados aquí. Entonces, mira. Dice, versículo 14, y si Cristo no resucitó, que dice, vana es entonces nuestra predicación. Es vana. Y vana también es nuestra fe. Vana. Es por demás nuestra predicación. Es por demás nuestra fe. Versículo 15 dice, mira, y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Tú lo has dicho muchas veces. No, es que Dios resucitó a Jesús. ¿Verdad que lo has dicho? Claro que lo has dicho. En pláticas, con tus amigos, con tus vecinos, en tu trabajo. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es que vana. Aún estáis que en vuestros pecados. Porque la resurrección de Jesús es profundamente personal. Aquí yo sé que mi Cristo resucitó. Yo sé que mi Señor resucitó. Yo lo sé. Mi corazón lo siente. Él resucitó. Entonces, escucha, dice, si Cristo entonces no resucitó, porque tu comportamiento, mi comportamiento dicen lo contrario, entonces dice, todavía estás en tus pecados. Oiga, Pablo era radical y contundente. Pablo no andaba con medias tintas. Pablo era de los que decían, o te adaptas o te adaptas, o sigues o te quedas, no más. Pablo era radical. Escucha, dice, entonces todavía estáis en vuestros pecados. Versículo 18, mira. Qué versículo tan triste. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Cuando 1 Corintios 15, más adelante dice, y los muertos en Cristo Jesús que resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estamos vivos, dice, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para recibir a nuestro Señor Jesucristo que en el aire. Versículo 19, mira lo que dice. Qué versículo tan triste este. Si en esta vida, escucha, solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de pena, de vergüenza, pues,
de todos los hombres. Si usted nada más está esperando la venida de Jesucristo y no cree en su resurrección, escucha, sí me di a entender, ¿verdad? Si yo estoy esperando nada más la venida de Jesucristo, pero no creo en su resurrección, dice la Biblia, somos los más dignos de pena, de vergüenza de todos los hombres. Yo sé que Cristo viene y sé que también Él resucitó. ¿Me está oyendo? Él resucitó y sé que Él viene y viene de regreso, porque Él no está muerto, Él está vivo. Está vivo. Está vivo. Póngase de pie, hermano. Por favor. Toma, esto me va a estorbar. ¿Sabe? Voy a empezar a predicar. Lucas capítulo 24 se narra un hecho extraordinario. Algo maravilloso. Lucas 24. Del versículo 13 en adelante hasta el 35 me parece. Escucha. Aquí había dos señores que habían estado presentes cuando Jesús fue crucificado. Y el tercer día, por la tarde, iban de regreso a su pueblo. Iban contrariados, frustrados, tristes. Iban discutiendo entre ellos y decían entre ellos: pero ¿cómo este hombre llamado Jesús hizo cosas extraordinarias? De verdad, qué hombre, qué manera de hablar. ¿Sabías que resucitó a su amigo Lázaro? Hizo saltar al ciego. ¿Sabías que le dio la vista a Bartimeo? Era un hombre con poder. ¿Cómo permitió que lo crucificaran así? ¿Cómo? Iban contrariados. Iban, hermano, discutiendo entre ellos. Sí, pero pues, ¿qué quieres hacer? Así es la vida, le decía el otro compañero. Así es. ¿Viste cómo lo insultaban? ¿Viste cómo aquel hombre que Jesús le dio de comer, te acuerdas? Que Jesús le dio de comer, que estaba entre la multitud y también gritaba: oh, si eres el Cristo, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo y creeremos en ti. ¿Lo viste? Sí, lo vi. Qué mal agradecimiento, qué mal agradecido, de verdad. Es algo increíble. Déjame, estoy parafraseando un poco. Pues sí, pero ¿qué quieres hacer, amigo? Por cierto, hoy es el tercer día y no pasó nada. Porque yo recuerdo que Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, había dicho que al tercer día iba a resucitar con poder y con gran gloria. Y no pasó nada. No ha pasado nada. La Escritura dice que mientras caminaban rumbo a su pueblo llamado Emaús, un hombre se les juntó en el camino. Se les juntó en el camino y se unió a la plática. Iba hablando con ellos y ellos no le reconocieron. Jesús ha caminado contigo y a veces no lo has reconocido. Dice: ¿qué caviláis? ¿Qué habláis entre vosotros? ¿Por qué estáis tristes? ¿Por qué? Forastero, ¿eres tú el único hombre en Jerusalén que pregunta eso? ¿Qué no sabes? ¿No estás enterado lo que pasó hace 3 días en Jerusalén? ¿No sabes? ¿Eres tú el único que no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. Que Jesús, el Nazareno, el hombre poderoso en palabra y en obra, fue crucificado. ¿Cómo? Sí, que tú no sabes.
No. Y no sabían que con el que estaban hablando era el autor de ese gran acontecimiento. No sabían. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban ¿qué? Cegados. Cegados. Yo en la madrugada primero le dije: Señor, libértame, rompe mis cadenas, quiero ser libre. Y luego también le pedí al Señor: liberta a tu iglesia, libértala, Señor. Siento que tu iglesia está atada, Señor, encadenada a algo o a alguien. En tu santo y poderoso nombre, que caigan las cadenas, Señor. Ay, Señor, 23 años, Señor, predicando tu palabra, Señor. Te confieso, Señor, que a veces he estado a punto de tirar la toalla, como dicen por ahí, pero tú me fortaleces. Mi compromiso contigo es grande, Señor. Pudiendo estar en otro lugar, no lo hago y no sé ni por qué, Señor. Mi compromiso es muy grande contigo, pero para que yo pueda seguir necesitas fortalecerme, romper mis cadenas y que tu pueblo, Señor, también sea libre. De verdad. Dice: sí, no me digas. ¿Qué cosas sucedieron? Pues que este hombre, el nazareno, fue crucificado injustamente. De verdad, injustamente. No me digas. ¿Por qué? Porque nosotros le vimos hacer grandes obras, forastero. Nos contaron de grandes obras. Yo le vi, forastero, hacer grandes obras. Lo vi. Vi cómo hizo hablar al mudo, forastero. De verdad. Me cuentan mis hermanos apóstoles cómo es que calmó la tempestad, cómo es que caminó sobre el mar. De veras, forastero. Y estamos tristes porque se supone, según él, que hoy en el tercer día iba a resucitar. Pero no ha pasado nada, forastero. Nada. ¿Cómo? No. Pero va a pasar. ¿Crees, forastero, que sí? Aunque fíjate tú, forastero, búscame el versículo 22. Fíjate, forastero, que hay algo que nos ha asombrado a nosotros. Fíjate que hay unas mujeres de entre nosotros, las que hoy en la mañana fueron al sepulcro y a la tumba donde pusieron a nuestro maestro. Y quiero contarte un poco más, forastero. Fíjate que este Sanedrín mentiroso, hipócrita, Ananías y todos los demás, tenían miedo de este hombre. Así que fueron con Pilato y le dijeron a Pilato: mira, Señor, este hombre cuando estaba vivo decía que al tercer día iba a resucitar. No vaya a ser que sus seguidores, en un arranque de valor, vayan a la tumba y roben el cuerpo. Y vaya a ser el problema segundo o el problema primero peor que el segundo. Va a ser peor. Así es que, ¿tú crees que le pidieron una guarda? Estos sinvergüenzas, hipócritas, mentirosos, le pidieron a Pilato que les proporcionara una guardia de soldados. Y aparte de eso, también le pidieron que sellara bien la tumba. Pues fíjate que este hombre, Pilato,
les dijo: ahí tened 4 soldados, vayan, llévenselos para que hagan guardia. Y fueron en la madrugada y se quedaron esos 4 soldados custodiando la tumba de Jesús. Forastero, y aparte de eso, no conforme con estos sinvergüenzas, fueron y sellaron bien la piedra que sellaba la tumba de Jesús. No había ninguna posibilidad de que Jesús saliera caminando. Estaba la piedra sellada y estaba los 4 soldados romanos, valerosos, valientes, expertos en guerra, custodiando la tumba de Jesús. Pero fíjate, forastero, que este grupo de mujeres escucharon decir algo, escucharon algo. Dicen, forastero, así le llamaron a Jesús, forastero. Dicen, forastero, que hoy en la mañana, antes de que el sol saliera, mucho antes, sucedió algo extraordinario. No sabemos si es verdad o no es verdad, pero dicen, cuentan por ahí, según las mujeres, porque ya sabe usted que las mujeres se enteran de todo. ¿Cómo le hacen? No lo sé, pero se enteran de todo. Y sus fuentes principales de información es el mercado. Es ahí donde se enteran de todo. Bueno, lo digo por Cecilia. Le digo, bueno, ¿y quién te dijo? La del mercado. No. Ahí es donde se enteran. No todas. Fíjate, forastero, dicen que pasó algo extraordinario. Hoy en la madrugada, dicen que toda la naturaleza quedó en calma. Los árboles no movían sus hojas. Los pajarillos no cantaban. Dicen, forastero. Dicen, forastero, que allí, en ese lugar que es la tumba de Jesús, sucedió algo que sucedió hace 3 días. Dicen que hubo un terremoto en ese lugar. Que hubo un terremoto y que la piedra de la sepultura de Jesús se iba moviendo. Se iba moviendo y se iba abriendo, forastero, y se iba abriendo y se iba abriendo. Y del interior de la tumba dice que salió un resplandor de luz. Forastero, los 4 soldados romanos, valientes, según ellos, la escritura, o dicen por ahí, que cayeron como muertos al ver tan tremendo espectáculo. Es que unos soldados romanos no eran rival para un terremoto. Es que los soldados romanos no eran rival para la resurrección de Jesucristo. No eran rival. ¿Cómo? No me digas, sí, forastero. Y dicen que de ahí salió una luz poderosa, como de rayo, y salió un ser más resplandeciente que la luz del sol, dice. Qué tremendo. Sí, y ahí estuvo. Y cuentan estas mujeres de nuestro grupo que cuando llegaron no encontraron el cuerpo de Jesús, de nuestro maestro. Y que ese hombre que salió de la tumba les dijo: salve, mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, pues Él ha resucitado para honra y gloria del Señor. Él no está aquí, Él ha resucitado. Escucha,
Dice la Escritura que llegaron a su pueblo. Y cuando querían que entrara a su casa, él hizo como que quería ir más lejos, o como que iba más lejos, y lo obligaron, o en otras palabras, le rogaron que por favor se quedara con ellos. Y cuando estaban sentados a la mesa, Jesús les dijo: oh insensatos, inmaduros, fatuos, hombres de poca fe, ¿qué no recuerdan que yo les dije que al tercer día iba yo a levantarme de entre los muertos? Pues soy yo el autor de tremendo y extraordinario acontecimiento. Soy yo. Y dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. Y cuando sus ojos fueron abiertos, Jesús desapareció de ellos. Y aquí viene algo extraordinario. Versículo 32. Y se decían el uno al otro: oye, qué maravilloso lo que nos ha pasado. Qué tremendo, Señor. El Maestro estuvo en nuestra casa. El resucitado estuvo en mi casa. Estuvo en mi casa. ¿Cómo sí? Oh, oye, séme sincero. Le decía a su compañero al otro: séme sincero. ¿Verdad que cuando él nos abría y nos compartía las Escrituras, verdad que como que nuestros corazones ardían? ¿Verdad? Así dice, mientras él hablaba y cuando nos compartía las Escrituras, nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía. Yo cuando predico la palabra digo: no quiero llorar, no. Pero la palabra me compunge. Porque la palabra de Dios es martillo porque rompe, es fuego porque quema y es espada porque hiere. Así es la palabra de Dios. ¿Cómo puedo permanecer, hermano, con los ojos secos al escuchar tan tremendo acontecimiento? ¿Cómo? No puedo. Lo invito a que usted predique un domingo acá y que usted sea el portador de la palabra, para que usted vea la gran responsabilidad que uno tiene para con ustedes, hermano. Yo me voy siempre satisfecho cada domingo porque yo doy lo mejor de mí para con usted. Lo mejor. Lo mejor. No me quedo con nada. Todo se los comparto, lo que el Señor me da. ¿Y tú qué compartes, hermano? Por lo menos estos forasteros compartieron con él el pan y la miel, dice la Escritura. ¿Y tú qué compartes? ¿Y tú qué das? Dime, ¿qué le das al Señor? ¿Vas a seguir siendo el mismo y la misma? Dime, ¿la resurrección de Jesús no te impacta? ¿La resurrección del Señor no te cambia? ¿La resurrección del Señor ha marcado tu vida o no la ha marcado? La respuesta la tienes tú y solo tú. La Escritura dice pues que sus corazones ardían cuando le fueron abiertas las Escrituras. O sea que la resurrección de Jesucristo, aparte de arrepentimiento y humillación, me trae gozo y me trae alegría y me trae esperanza. ¿Me está usted oyendo? La resurrección de Jesucristo me trae ¿qué? Arrepentimiento, me trae humillación, pero al final me trae gozo, alegría y esperanza. Esperanza de que algún día todo este sistema de cosas va a acabar y vendrá la verdadera resurrección de los muertos. Muchos y varios, más bien varias de ustedes, no solamente de esta iglesia, de muchas iglesias, pasan mucho tiempo dándole mantenimiento a su cuerpo.
¿Me está oyendo? Y se hacen esto y se hacen lo otro y ya no sé qué más. Pero habrá un día que ya no habrá necesidad de eso. Porque dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 15, o sea, más adelante dice, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, hermano, que el tiempo que, hermana, que tú pasas dándole mantenimiento o embelleciendo tu cuerpo, ya no será necesario en aquel tiempo. Porque si tú crees en la resurrección de Jesucristo, tu cuerpo y mi cuerpo serán transformados de algo mortal a algo inmortal. ¿Me está usted oyendo? Porque es necesario, dice, que este mortal se vista de inmortalidad y que esta corrupción se vista de incorrupción. Y dice la Escritura, y el postrer enemigo que nosotros vamos a vencer va a ser la muerte. Así dice la palabra. Porque la muerte no tuvo poder en Jesucristo, porque la muerte no retuvo a Jesús. No lo retuvo, porque la muerte, hermano, no nos va a retener, porque si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Si Él resucitó, tú también vas a resucitar. ¿Por qué? Porque lo dice el Señor. Pero tiene que haber en ti tres cosas: arrepentimiento, humillación, gozo y esperanza. Las personas que tuvieron contacto con Jesús el resucitado no fueron las mismas. El impacto de la resurrección los cambió y las cambió. La resurrección, pues, es el fundamento de la fe cristiana. Es la base. Si no crees en la resurrección, tampoco crees que Cristo resucitó. Quiero orar por las personas que están en esa gran lucha entre la carne y el espíritu. Aquellos y aquellas que todavía no se deciden a quién seguir. ¿Sabes qué les dijo Jesús a los dos caminantes de Maús? Oh insensatos. Le estoy diciendo a los caminantes de Maús, no a usted. Fatuos, inmaduros. Me estoy refiriendo a los dos caminantes de Maús que eran discípulos de Jesús. No se lo estoy diciendo a usted, se lo estoy diciendo a los dos caminantes de Maús. Insensatos. Así les dijo, les repito, para que no se me ofenda. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardo de corazón, que viendo no ves y oyendo no oyes. Sigues coronado y coronada en tu ego, en tu soberbia y en tu orgullo. Anda pues, sigue a tu carne y verás cómo vas a acabar. Y te repito aquellos versículos: mejor no lo hubieras conocido. Mejor, tendrías más excusa. Te recuerdo qué horrible cosa, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque Él no está muerto, Él está vivo. Horrenda cosa. Tú tienes conocimiento de la palabra. Y ante el conocimiento de la palabra no hay excusa. No hay pretexto. Mejor no tuvieras conocimiento y serías salvo por tu fe. Pero tienes conocimiento. Y el conocimiento hace dos cosas: o te salva o te condena. No más. Vamos a orar. Quiero que en esta mañana el impacto de la resurrección de Jesucristo sea una realidad en tu vida y en mi vida, y te deje marcado y marcada para el resto de tu vida. No es un domingo más,
Es domingo de poder y de gran gloria. Es domingo de triunfo, de gloria y de esperanza. Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Quiero agradecerles a todos ustedes, a los que nos miran en las redes sociales. De verdad, muchas gracias por permitirnos entrar ahí a su casa. Quiero recordarles, hermano, que miércoles y viernes tenemos nuestro servicio a las 7 de la noche. Los sábados tenemos oración a las 8 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana nuestro servicio general. Amén. Si usted quiere invitarnos a entrar una vez más a su casa, con mucho gusto lo haremos. Y lo invitamos a que venga usted a la iglesia Rey de Reyes, que está ubicada en Avenida Xonacatepec, 1811, aquí en Amalucan, hermano. Los esperamos y los queremos mucho. Que Dios los bendiga, hermanos, y recuerde, Cristo viene pronto, hermanos. Amén. Que Dios les bendiga.